Buenos días a todas y a todos. Espero que estén bien. Em, Antes de comenzar la clase, tanto por la página Aula del curso como también en un correo masivo, les pedí que empezaran a llenar la encuesta del departamento, que eventualmente en los años anteriores lo habíamos hecho en forma presencial. No sé si ustedes alcanzaron a estar, o algunos de ustedes, en la jornada del año 2018. No sé, habían entrado, ¿no? No, parece que no. Pero todos los años nosotros hacemos en el departamento una jornada, nos juntamos todos en una sala grande allá, cuando estaba en el campus, la sala, en el auditorio, la B21, B22, B23 juntas. Nos juntábamos por corte y lo que hacíamos era primero juegos y cosas para distender el ambiente, y luego lo que hacíamos es esta encuesta por generación o cohorte, donde cada cohorte daba su opinión de las cosas positivas y las cosas que deberíamos mejorar. Y al final, cada cohorte daba un resumen de lo que había discutido individualmente. Entonces, ahora online hicimos esta encuesta y la adaptamos un poco, así que les pido por favor que la completen. No sé, no es corta, no es de 2 preguntas, pero no les va a tomar más allá de 10 minutos, que es información relevante para nosotros, ¿ya? Incluye preguntas de esta época de COVID, digamos, de cómo ustedes se han sentido y qué cosas se han hecho bien y qué cosas se pueden mejorar también, ¿ya? Se lo agradezco. Entonces, vamos a la clase de hoy. Quedamos en la clase pasada, hicimos un ejercicio, ejemplo, de lo que son sistemas no estacionarios o en condición transiente. Entonces, les comparto. Y les pido que estén atentos o atentas, vayan preguntando en la medida que aparezcan cosas que ustedes necesitan ayuda, lo vamos conversando. Y está todo aquí en la presentación PowerPoint, por lo tanto, lo que voy a ir a hacer es haciendo anotaciones encima de la presentación cuando corresponda. Pero sobre todo la idea es transmitirle conceptos de este tipo o particularidades que tiene este tipo de balance. Ustedes ya han practicado muchos balances durante el semestre, lo han hecho en forma consistente, pero el tema de la acumulación requiere que siempre estemos dándole ciertas formas como enfrentar los problemas. Muchas veces, también en mi caso cuando fui estudiante, lo que nos costaba era comenzar el problema, cómo conceptualizarlo. Agarramos una mecánica, pero la parte inicial donde había que pensar el problema siempre nos costaba, obviamente, porque nos faltaba experiencia. Pero también esa experiencia se gana haciendo muchos ejercicios. Así que vamos al siguiente. Les voy a leer. Dice, un tanque contiene 100 kilogramos de 60% de salmuera. Una salmuera está compuesta, generalmente uno le llama salmuera algo que es agua con alguna sal. No necesariamente cloruro de sodio, pero puede ser cualquier sal, pero una sal genérica. Entonces, cuando dicen una salmuera del 60%, significa que es 60% sólido, la sal, y el resto es agua, ¿ya? Dice, se llena con una solución de sal, el tanque ya tiene eso, y se llena con una solución de sal al 10% a un flujo de 10 kilogramos por minuto. O sea, tenemos una salmuera con cierta concentración y vamos a alimentar un flujo que tiene una concentración distinta. La solución se remueve del tanque, o sea, hay una corriente de salida, a una tasa de 15 kilogramos por minuto. Y aquí viene un supuesto importante. Suponiendo mezcla perfecta, encuentra la masa de sal, ahí me comí la L, en el tanque después de 10 minutos. Es un problema interesante. Si la sal, si la salmuera originalmente en el tanque estaba a 60%, ¿ustedes esperarían que la salida fuera una concentración mayor o menor? Pregunta. Voy a esperar si lo contestan en el chat. Ya, Francisca dice que es menor, lo cual es correcto. Claro, porque de alguna u otra manera el concepto que nosotros usamos es que al entrar una corriente con una concentración menor también, va a disolver, o sea, proporcionalmente, proporcionalmente va a haber mayor cantidad de agua respecto a la sal, ¿ya?
Bien, ¿cómo sería el dibujito de esto? Nuestro diagrama. Entonces, vamos a plantear el balance global y el para la sal. ¿Por qué para la sal y el global? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el balance global? Es la masa completa. Por ejemplo, el tanque inicialmente tenía 100 kilogramos. O sea, en total, la solución, también le llamamos solución, tiene una cierta cantidad de materia. Entonces, vamos a ver por parte. Ya están planteadas las ecuaciones acá, pero yo se los voy a ir viendo. Primero, esta indica la masa total de salmuera que hay dentro del estanque. Y esa es la que sufre cambios. Esa es la que está dentro de nuestra frontera o volumen de control, y eso es lo que se acumula. Positivo o negativamente, depende de la tasa de flujo. Y hay un flujo total M1, que sería este flujo 10 kilogramos por minuto, y hay un flujo de salida M2. ¿Qué va a pasar con el estanque en un tiempo largo? No digamos 10 minutos, no sabemos qué va a pasar en 10 minutos, pero con el tiempo tiende a infinito. El estanque va a tener salmuera, va a rebasar, se va a vaciar. ¿Qué va a pasar? Solamente mirando los flujos. Entran 10 kilogramos por minuto y salen 15 kilogramos por minuto. Se va a vaciar, perfecto, ya. Aunque parezcan cosas obvias, es bueno repasarlo de esa manera, porque uno, si repite esto en voz alta o lo piensa, dice, ya, ok, se va a vaciar. Entonces uno ya tiene un camino ganado, digamos, no necesita volver a pensar en el problema. Si lo piensas bien al principio, ya sabes claramente físicamente qué está sucediendo, lo cual siempre nos ayuda, ¿ya? Entonces, ahí está la primera ecuación, yo creo que no hay mayor problema. Pero vamos a la segunda. ¿Qué representa ese término W de sal por M? ¿Qué es esto? Si yo le coloco un título a eso, ¿qué representa eso? La masa o la cantidad de sal dentro del estanque, o en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, la masa del estanque ahora, por eso es el volumen para el balance para la sal. Esta es la masa de sal. Entonces, ¿cómo varía la masa de sal ahora dentro del estanque? Por eso aparece este término acá. Entonces, entra un flujo, el mismo M1, pero de nuevo multiplicado por la composición de sal de esa. En este caso, aquí está, 60%. Y la salida tiene, esa no lo sabemos. Ya vamos a llegar a eso con el flujo 2. ¿Estamos claros entonces? Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta resolución? Y antes de hacer el siguiente paso matemático, ¿cómo ustedes van a usar este supuesto explícito que les dice el enunciado, suponiendo mezcla perfecta? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa físicamente eso para nuestro problema y que nos ayuda a solucionarlo también? No necesariamente, Sofía, 50 y 50. Que se mantiene la densidad. Desarrollemos un poquito más. Ya, Estefan se acercó un poco más. Densidad constante en cualquier punto del estanque. Más que densidad en sí también es una concentración, pero es una propiedad intensiva, o sea, una propiedad específica, masa por unidad de volumen. La concentración, hablemos en términos de concentración. Concentración se refiere a una cantidad de masa que hay en una solución. La concentración es constante en todo el estanque. Ustedes sacan una muestra de todo el estanque y siempre está con la misma concentración. Bien, Lino, ese 60 se mantiene, pero al principio, cuando empieza a entrar el flujo M1, va a empezar a cambiar esa concentración. Pero, si está bien, cada vez que cambia la concentración, y esto es un supuesto obviamente,
no es que se vaya distribuyendo de a poco, sino que cambia automáticamente la concentración y siempre está bien agitado. O sea, es despreciable el tiempo que se demora en que se homogenice la concentración dentro del tanque. Entonces, si es mezcla perfecta, ¿cuál sería la concentración de salida? Si siempre el estanque... El tanque está en superficie y el estanque está hacia abajo, debajo de la superficie. ¿De acuerdo? El tanque, supongan ustedes que es un cilindro, un contenedor, que lo ponen sobre la superficie y tiene esta altura. El otro hace un hoyo en el suelo y ponen hacia abajo. A ver, Felipe, ya, Elizabeth, ahí está respondiendo a tu pregunta. Entonces, Felipe Enríquez dice, W de sal sería la salida. ¿A qué te refieres eso? ¿Que la concentración de sal dentro del estanque es igual a la salida que la que está dentro del estanque? ¿Así lo pensaste? Eso es algo que ese concepto lo vamos a usar bastante y se usa bastante en los estanques. Entonces, cuando hay mezcla perfecta, significa que la concentración que hay dentro del estanque en cualquier momento, o sea, justamente lo que estamos evaluando, esa masa de sal que está ahí, tiene una cierta concentración W de sal dentro del estanque, cuando sale, o sea, W2 de salida, tienen que ser iguales. Si la mezcla no fuera perfecta, eso no cumple. Entonces, ¿por qué nos va a ayudar? Porque vamos a ahorrarnos un término, ¿no? Es una variable menos, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, esta concentración a la salida, si está perfectamente agitado dentro del estanque, tiene que ser igual a esta concentración dentro del estanque. ¿Se entiende? Entonces, W de sal, que está en el tanque, mejor dicho, ya le dijimos tanque, y W2 de sal, que es la corriente 2, voy a tratar de apurarme disculpen que cuando me apuro sale más o menos fea la letra, pero entienden. Corriente 2. Estos tienen que ser iguales. ¿Pero debido a qué? A este supuesto. Que la mezcla es perfecta del estanque. Por lo tanto, tenemos datos M1 y M2. Tenemos datos W1 sal. Y tenemos que evaluar dos variables con dos ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son las dos variables? M y W sal. ¿No es cierto? Si no hubiera sido perfecta la mezcla, hubiéramos tenido tres variables y nos hubiera faltado otra ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un típico problema que se analiza de forma transiente o no estacionaria. Y es un problema que es muy común en la industria. O sea, a cada rato están llenando y vaciando un estanque, y si ustedes quieren saber las concentraciones en todo momento, planteen un balance de materia de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar las anotaciones para seguir avanzando. Acuérdense que esto queda grabado en el video y ustedes pueden repasar si fuera necesario. Y vamos al siguiente paso. Entonces, ahí le di un pantallazo rápido. Matemáticamente, ¿qué deben hacer con este término que está acá? Entonces, el concepto clave es regla de la cadena. ¿Se acuerdan de eso? Me imagino que muchos de ustedes les tocó hacer derivar usando la regla de la cadena en situaciones más complicadas. Entonces, ¿qué se hace? Sabemos que tanto la concentración de la sal como la masa total varían con respecto al tiempo. Entonces, derivamos el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Regla de la cadena. El otro se mantiene igual. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿O qué ecuación hay que resolver? ¿Cómo resolverían esto? ¿Cuál sería el siguiente paso matemático? ¿Alguien tiene alguna propuesta o alguna idea de cómo se haría?
Sebastián, perfecto. Francisca también. Reemplazar el dm a dt. Y aquí está, dm a dt. M1 menos M2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está indicado lo que es la mezcla perfecta. Y ahí estamos reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2. Y después reemplazamos los valores. Pregunta, ¿de dónde saqué esto? M es igual a 10 menos 5t. Perdón, 100 menos 5t. Vamos a ver la respuesta. ¿Qué pasa si integramos la ecuación 1? ¿Cuál es la condición inicial? 100 kilogramos. Entonces es integrar esta ecuación, la que nos da que m es igual a 100 menos 5t. ¿De acuerdo? A ver, les puedo hacer el balance, a ver si me dan un tiempito. Cuando ustedes integran dm, puede ser que se me haya pasado con un 0 o algo por el estilo, pero hagámoslo. M1 menos M2 es menos 5, ¿no es cierto? De ahí aparece el dt, de ahí aparece el 5t. En tiempo cero, la masa es 100. La masa al final no sé cuál va a ser y el tiempo cualquiera. Integrando me queda m menos 100, ¿no es cierto? Y al otro lado me queda menos 5t. Reemplazando m, o sea, despejando m, 100 menos 5t. Disculpen, me quedo lejos. ¿Ya? Sofía, ¿quedó clara la duda? Súper. Disculpen. Claro, o sea, tienen una duda, no duden en preguntarlo y lo resolvemos si no hay ningún problema. Entonces, fíjense, voy a volver a borrar aquí para seguir con la explicación. Entonces, tenemos la diferencia acá, completamos, y fíjense que lo único que nos queda una ecuación donde W sal es nuestra única variable a determinar. Por lo tanto, todo lo que avancemos ahora sigue siendo matemático. No obstante, podemos poner las ecuaciones de una manera matemática completa, digamos, o sea, sin variables, solamente dejando las variables por determinar. Entonces, la ecuación para la masa total es dm de t igual a menos 5, y la ecuación para la concentración de sal en el estanque en todo momento es dw sal de a de t, 1 menos 10 w sal dividido por 10 a la menos 5, 10 menos 5t. ¿Ya? Eso es, donde se despeja solamente. Aquí queda menos 5. A ver qué así, menos 5 de sal, y acá pasa con más, etcétera, y ahí tienen el valor que ustedes necesitan. Estamos. Condiciones iniciales. Se las digo explícitamente, no les pregunto, pero ya se dieron cuenta. La masa en tiempo cero en el tanque, perdón, es 100 kilogramos. La concentración en tiempo cero, 0,6 kilogramos. ¿Y dónde está? Justamente al principio del enunciado. Ahí está. Si me permiten hacer la conexión, ahí está. Esa es la información que nos dan y nosotros la interpretamos matemáticamente así como condición inicial. Cada ecuación diferencial con respecto al tiempo requiere una condición inicial. M en T0, 100 kilogramos para la primera ecuación, y W de sal en T0 igual a 0,6 en la segunda ecuación.
¿Listo? Sigamos. Entonces, aquí hay una... ustedes pueden resolver esto. Yo lo hice. Lo pueden hacer analíticamente, pero se van a dar cuenta, si los quieren resolver analíticamente, yo les puedo dar una ayuda, un tips cuando les corresponda. Pero aquí en este caso se me hizo mucho más fácil porque yo hice MATLAB. MATLAB es un programa que funciona matricialmente o vectorialmente y está hecho para resolución numérica de ingeniería. En particular para nosotros funciona súper bien porque se pueden hacer ecuaciones diferenciales y se resuelven muy fácilmente. O sea, yo anoto esto en un código de menos de 10 líneas y me entrega los resultados. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante que sucede con cada ecuación. Cuando yo resuelvo la primera ecuación, la masa con respecto al tiempo se dieron cuenta que es una función lineal finalmente. Entonces, m, que era igual a 100 menos 5t, significa que cada vez está disminuyendo la cantidad de masa de salmuera que hay en el estanque y eventualmente en algún momento, para un cierto tiempo, no va a haber salmuera. En este caso, 20 minutos, no hay salmuera. Nos preguntaban a los 10 minutos qué sucedía. A los 10 minutos tenemos 50 kilogramos de solución. Es más, eso es muy evidente, mucho más fácil de entender o darse cuenta a priori, pero para la sal no. Para la sal, ¿qué vamos a tener en nuestro análisis? Noten que el análisis que podemos hacer es al revés. Yo les paso un gráfico y les hago ciertas preguntas. Por ejemplo, claramente se nota aquí que en T0 la concentración era 0,6. Ahí está. ¿Cuál es la concentración en T infinito? Según el gráfico. ¿Cuál es la concentración en T infinito? 0,1. Perfecto. Acá está. Ahí está la asíntota. Para yo lo resolví en dos partes, porque aquí se determinan en algunas partes el 0,1 en forma evidente. Entonces hay que hacer un arreglo matemático. No, esta ecuación parece inofensiva, pero no es tan fácil de resolver, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Pero es súper interesante el ejercicio porque es una situación que se da. Quizás los números nos dio de esta manera, pero está bien. Lo importante es que entiendan qué está sucediendo. Entonces yo también les puedo dar el gráfico. Y aquí en todo momento pueden determinar, miren, en T 10 minutos de su concentración, obviamente si lo leen del gráfico no van a decir 0,225, quizás dicen 0,23 o algo, o 0,22. No son tan precisos, pero está bien. Y la masa de sal en ese momento es la concentración por la cantidad de salmuera, que es 50. Y ahí nos da la cantidad de sal en los 10 minutos. Entonces, cada vez que puedan, independientemente si se los piden o no, traten de graficar la solución a su ecuación diferencial. Traten de hacerlo porque de todas maneras a usted les da la posibilidad de entender un poquito mejor qué está sucediendo en el problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este? La resolución matemática se las dejo a ustedes, no es fácil, no es evidente. Si tienen alguna pregunta, si alguien lo empieza a hacer, va y me pregunta. Pero aquí separación de variables. El 1 menos 10 W de sal se va al denominador, dt pasa el numerador al otro lado y empezamos a integrar. En T0, W de sal es 0,6. Y empiezan a resolver. Van a aparecer unos logaritmos, hay unos signos menos que a lo mejor no conviene que ustedes lo pasen si es logaritmo y tienen un signo menos, no lo pasen al exponente. Bueno, quiero que se enfrenten ustedes a ver si lo pueden sacar. No es nada del otro mundo, pero tiene su dificultad matemática. A ver, para el certamen, tengo una pregunta de Lino que es interesante. Para el certamen yo no voy a ponerle integrales tan complicadas, no es mi intención.
Me gustaría hacerlo, sí, pero yo lo que quiero evaluar, que sepan plantear ver un balance de materia, hasta ese momento es el fuerte del curso. Que lo sepan resolver también es muy importante, pero en un tiempo acotado como es un certamen, yo solamente evalúo que ustedes planteen bien las cosas. La resolución numérica viene en el taller. Ahora, si no todos dominan Wolfram, posiblemente un estudiante o la estudiante que no sepa usar bien Wolfram, o ni siquiera a lo mejor todavía le enseñan las mates, por el motivo que sea, no está en el curso que enseñan Wolfram, podría sentir que está en desventaja, ¿ya? Entonces voy a evitar que salgan cosas tan complicadas. Quizás las personas que manejan Wolfram pueden usarlo como un material para comprobar que su resolución analítica está correcta. Pero les voy a pedir resolución analítica. De nuevo, no hay tanta dificultad. No es mi intención tener un curso de resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Pueden aparecer cosas difíciles? Sí, pueden aparecer cosas difíciles, pero no es la idea. ¿Cuándo van a aparecer cosas difíciles? Más adelante, cuando lleguen a final de transporte y ya todos hayan visto Wolfram y pueden hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, úsenlo como apoyo, sí, ningún problema. Pero no lo voy a exigir ni va a ser absolutamente necesario para que todos tengan la misma oportunidad o las mismas herramientas para resolver sus problemas. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Posiblemente esta clase termine más corta, todo depende de que ustedes me vayan haciendo más preguntas, pero los ejemplos que pongo acá son súper súper importantes. Mira, la animación estaba al revés, debería aparecer la condición inicial primero. ¿De acuerdo? Muy interesante el ejercicio, y sobre todo interesante porque tenemos una geometría que no estamos acostumbrados a trabajar. Posiblemente en algún momento del colegio ustedes usaron geometrías raras pero por lo general un tanque cónico no es lo primero que ustedes van a enfrentarse. Pero cuando les toque cualquier geometría rara, la lógica siempre va a ser generalmente la misma. Vamos a estar enfrentados a situaciones geométricas que hay que resolver antes de incluso de plantear balances de materia. Entonces, en algún momento yo pregunté un ejercicio como este, y siempre tengo que dar la expresión para determinar el volumen de un cono. O sea, la sección, el volumen en este caso del tanque cónico. La sección transversal, si se dan cuenta, va cambiando y cambia respecto a la altura. Y eso es lo que le estoy dando acá. A es la sección transversal del tanque cónico, que es pi r mayúscula, que es el R mayor, el 6 metros que aparece acá, por h, que es la altura que va variando, y h mayúscula, que es la altura total, que son 5 metros. ¿Ya? Entonces, el área transversal es función de la altura o el nivel que tiene el líquido dentro. Si el nivel parte lleno del estanque a los 5 metros de altura y 6 metros de diámetro, en este caso el radio sería 3 metros, ¿cierto? Nosotros tenemos esa situación. Además, nos dicen que la salida en un tanque que está lleno al principio, o tiene cierta cantidad de líquido, y sale agua. Y el agua, fíjense acá, sale un flujo volumétrico, por eso sale metros cúbicos por minuto. Y para poder expresarlo, aquí está explícito, posiblemente no se lo, en una evaluación a lo mejor, para que ustedes apliquen el concepto, no les voy a poner esta expresión, sino que para que lo usen másico, porque recuerden, no se hacen balance de materia, a ver, está mal dicho, no se hacen balances por volumen, sino que siempre por materia. Para poder pasarlo a flujo másico hay que multiplicar por la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Si ustedes no le dan ningún dato, ¿cuál sería? En unidades de sistema internacional. ¿1000 qué? Recuerden que tiene que ir la unidad al lado. Ya voy a poner 1000.
Eso me parece. Kilogramos por metro. A ver, Guillermo. Bien, ahí sí. Kilogramos por metro cúbico. Puede ser así. O puede ser con un -3 sin el slash. Entonces, nos dan un montón de información que nosotros ahora vamos a tener que ir evaluando. Hay un flujo de salida del tanque. Si el tanque está inicialmente lleno, ¿cuánto tardará en descargar el 75% de agua del estanque? ¿Cuál es el flujo en ese tiempo? Entonces nos dan información del volumen de aquí del tanque cónico. R es el radio de la base, arriba. No sé si la base está bien dicho, base. Bueno, así está expresado en el ejercicio original, pero ustedes entienden. Ojo con esto. Tenemos el estanque, o la masa que hay en el estanque, en tiempo T0. Y nos dicen que en algún minuto, en un tiempo T, yo necesito que, más bien esto nos están pidiendo que en algún momento la razón entre esto sea 0,75, ¿no es cierto? ¿O no? Pregunta, a ustedes corrijan o confirmen. ¿Eso es lo que están pidiendo, no? Porque fue una típica. Muy bien, Sebastián. Sebastián al tiro lo puso bien. Claro que 0,25. ¿Qué pasa? Me pasó al enfrentar este problema que hay personas, no todos, pero varias pusieron 0,75. Claro, lo que queda, M indica la cantidad de agua que queda en el tanque, ¿no es cierto? No la que se fue. Y eso es lo que se tiene que cumplir al final, ¿ya? Para dejarlo claro del principio. Yo creo que es evidente, o parece evidente después que te lo dicen, pero son instancias en que uno puede equivocarse, sobre todo si está en una situación o bajo apuro tratando de hacer esto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo parten el balance? ¿Qué no entendió por qué, Elizabeth? Si tienes que descargar 75%, el otro 25% quedó en el estanque. Entonces significa que la masa que te están pidiendo va a ser un tiempo X, porque tienes que determinar ese tiempo también. El tiempo cuando esa masa va a ser 25% de la masa original. Significó que el 75% ya no está en el estanque. Eso. Entonces, ya nos están dando la condición final para la masa. Entonces nos están preguntando en qué momento, o sea, cuál va a ser el tiempo a partir de T0 en que va a suceder eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo plantearían esto? Entonces, algo yo que les dije o les vocé la clase pasada, siempre se parte determinando una ecuación genérica del sistema en particular, donde qué varía dentro de nuestro volumen de control. Porque nuestro volumen de control se lo voy a dibujar y les voy a poner con un color distinto. Nuestro volumen de control, si nosotros quisiéramos dibujarlo, disculpen si no está muy recto, ese es nuestro volumen de control. Disculpen, el estanque. Entonces, la masa que está dentro del tanque es la que nosotros vamos a determinar cómo varía. Esa es la que depende del tiempo. Y en este caso sería cómo varía la masa. No hay flujo de entrada, hay un flujo de salida. Y nada más. Entonces, la primera manera de enfrentar este problema es darse cuenta de esta situación, que la masa hay que expresarla en función del volumen. ¿Por qué? Porque ese es el dato que tenemos. Fíjense. Siempre pueden expresar la masa como la densidad por el volumen. Dado que no hay concentración acá porque es un compuesto puro, pero sabemos la densidad del agua, y densidad por volumen nos da masa. Entonces,
chuta, pasar de aquí a acá parece magia. Pero vamos viéndolo. Vamos viéndolo. Aquí hay una situación que es como un dato que tengo que darle. No está explícito en el enunciado, pero no sé si lo podrán ver. Primero, el cambio de la masa de agua que hay dentro del tanque se debe a que sale un flujo, menos m punto. La masa es ρ por volumen. El volumen que hay en todo momento es el área por la altura tercios, la altura de cualquier momento. Y el área, a su vez, depende, aquí está la expresión, de la altura también. Esto es el volumen en todo momento. Eso es un dato quizás que tenía que darle, porque no sé si se acordaban o no sé si lo sabían en algún momento. Por eso las geometrías complicadas y distintas, que no sean ni esféricas ni cilíndricas, siempre nos complican la vida. Entonces hay cosas que a lo mejor tenemos que chequear. Entonces el volumen que hay en un tanque, en todo momento, está en función de la altura del líquido en este caso. Si quieren ver el volumen total, el H lo reemplazan por H mayúscula y listo. Eso es todo. O sea, si el cono no fuera en 3D, no habría agua dentro, ¿no es cierto? Es un tanque cónico. Sí, pues tienen que ser 3D. Si ustedes lo miran de arriba, si lo miran de arriba, Lino, ustedes van, le sacan una foto y ven el agua, van a ver un círculo, digamos, estar lleno de agua, un círculo del tamaño de diámetro 6 metros. Después de un rato van a ver el círculo de agua más chiquitito, más chiquito, más chiquito. Y cuando se vacíe ya no van a ver agua, ¿no es cierto? Eso es la vista de arriba de la planta. Sí, importante. Es importante. Fernanda, es el área en todo momento, si ustedes quieren evaluar el volumen que hay dentro de un tanque cónico, es el área por la altura dividido por 3. Siempre. Si va variando el área, entonces el área se transforma en una función de la altura también, que está puesto en el enunciado. Por lo tanto, H, si varía H, ya, este sería el volumen inicial. Pero para cualquier momento, como H está variando, le colocamos H minúscula como la variable que depende del tiempo. ¿Ya? Eso. Eso es algo geométrico. Y posiblemente no lo sabían o no se acuerdan. Lo más probable es que no lo sabían, pero yo también, la primera vez que vi este problema, tuve que buscar la geometría. Tengo un librito chiquitito, pero está en mi oficina en este momento, donde hay un resumen para ingenieros. Una vez lo pillé en una librería y ahí, de ahí saqué un montón de información de geométrica para varios casos de ejercicio, no solamente en este curso. Y bueno, estaba esto. Si cuando nos volvamos a ver y pueden visitar la oficina y alguien se acuerda de lo que estoy diciendo ahora, les muestro un librito chiquitito donde parte con geometría analítica, perdón, pero hay cálculo diferencial, cálculo integral, y después vienen un montón de análisis numérico, como la ayuda de ciencias básicas para ingenieros. Súper, súper, súper bueno porque como un librito de bolsillo. ¿Ya? Así que si alguien tiene buena memoria y se acuerda cuando estemos en la universidad y va a la oficina a preguntarme cualquier cosa, me dice, profe, ¿tiene el librito que una vez dijo en clase? Ya, y ahí lo muestro. Entonces, fíjense que este entonces es nuestro volumen. Si se dan cuenta, ¿qué supuesto vamos a hacer respecto a la densidad del agua? Que permanece constante durante el proceso, o sea, a temperatura constante. No hay variaciones en temperatura que hagan que la densidad cambie, por lo tanto la densidad es constante. Si es constante, va a salir de la diferencial, ¿ya? Y fíjense el área, si colocamos la expresión con respecto a h minúscula, y aquí está h minúscula, la única variable que va a quedar dentro de la derivada que cambia con respecto al tiempo es h minúscula. Entonces, la ecuación queda expresada por la altura que hay en todo momento de líquido dentro del tanque cónico.
es un caso particular del primer, del vaciado de estanque, ¿ya? Porque es una geometría distinta. El concepto que hay detrás es el mismo siempre, pero el problema es que la geometría nos dificulta un poquito la matemática. Bueno, y el flujo de salida ya está puesto acá abajo. Fíjense que cuando salga la densidad, se va a simplificar con la densidad que está al otro lado. ¿Ya? Y ahí está desarrollado. Los ρ se simplificaron, reemplazamos a de h acá adentro y hacemos toda la matemática y fíjese que nos queda un término que es pi r cuadrado, que es un círculo, el área de un círculo, dividido por 3h cuadrado, que es la altura de la base. Por lo tanto, todo este término que está entre paréntesis sale porque es constante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué queda esto acá? A ver, déjenme borrar todo y lo voy a destacar. ¿Qué diantres hace ese término ahí? ¿De dónde viene? Las unidades ya quedaron, Francisca, sí, ya tú ya planteaste como balance, como masa. Si alguien hubiera hecho este ejercicio por volumen, posiblemente matemáticamente les da los mismos valores, pero conceptualmente está equivocado. Y sería una casualidad. ¿Ya? Pero siempre hay que plantearlo con masa. O sea, si ustedes identifican una situación similar y no usan la densidad, yo le coloco que está malo, porque no pueden hacer balance por volumen, ¿ya? Claro, este es un solo balance, solamente es agua. Este es el balance. Todo proviene de esto, miren. Aquí lo voy a destacar. Esa es la ecuación original, nada más. Lo demás es todo reemplazo. ¿De acuerdo? Así que no... Conceptualmente es muy simple. Desde el punto de vista de balance en materia, la resolución matemática es más compleja. Entonces, vuelvo a hacerme pregunta. ¿De dónde viene ese término que está acá? Fíjense que aquí hay un H minúscula, fuera de la derivada. ¿Por qué? Aunque parezca de perogrullo y es como obvio, Cristian dice porque derivó. Claro, eso dice, nada más. Lo que pasa es que a veces uno se le olvida que existe la regla de la cadena. Y esto sí que lo he visto muchas veces, no solamente en este curso. Cada vez que entre más lejos en el tiempo estamos de los cursos de mate, más alta es la probabilidad que se les olvide aplicar la regla de la cadena. Lo he visto muchas veces y a mí me pasó también como estudiante, claramente. Nosotros no podemos hacer una ecuación diferencial o resolverla si sale dh al cubo por dt. Tengo que derivar eso. Entonces, este término es lo que es la derivada acá. Entonces, la derivada de h cubo con respecto al tiempo es 3h cuadrado por dh a dt. Regla de la cadena. ¿Entienden? Súper. De ahí viene. Veamos ahora. Voy a volver a borrar. Recuerden que las notaciones que hago acá es para que ustedes los puedan guiar mejor. Si los quieren chequear en el video de la clase, siempre pueden verlo obviamente las veces que quieran. Entonces hay que resolver la matemática, pero les pongo la ecuación de una forma bonita. La forma bonita es dh de t, no sé si se vea bonito en todo caso, pero dh de t, un término que aquí es constante. Estos son valores que reemplazamos y va a ser una constante. Y aquí está la función que depende de h. 2 más h cuadrado dividido por h cuadrado. Donde la condición inicial es que la altura en t igual 0, la altura del agua, es igual a la altura de todo el tanque, y en este caso son 5 metros. Todo eso es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. Fíjense, estoy hablando de modelo ya, ni siquiera del balance. El balance de materia nos llevó a generar un modelo fenomenológico, así le llamamos.
donde esta ecuación modela, y si nosotros la simulamos la ecuación, o sea, si la resolvemos y planteamos distintas alturas del líquido, vamos a poder saber en todo momento la altura que tiene. O al revés, ¿en cuánto tiempo alcanzo la altura que yo necesito? En este caso, la altura la asociamos con la cantidad de materia, que es lo que finalmente nos interesa para la respuesta final. Nos falta un poquito para llegar a la respuesta final, pero tenemos ya nuestro modelo y nuestro balance terminado. Y esto es muy interesante. Los invito a resolver esa ecuación. Nuevamente, no quiero enfocarme en que esa ecuación, en resolverla acá. Como les digo, en un certamen yo no les voy a preguntar una ecuación que sea tan difícil, más bien les voy a preguntar conceptos, y posiblemente si necesitan, en más de un certamen antiguo, de hecho yo debería hacer ese ejercicio en la clase de repaso ante el certamen. Les di cómo se integraba una ecuación, una función, o les di la integral de la función. El punto es que hay que llegar a esa función y no mucha gente llegaba y decía, profe, ¿para qué nos sirve esta información? Ok, pero requería un desarrollo previo. Pero en algún momento, por ejemplo, ¿qué necesitarían saber? La integral de 2 más h cuadrado partido h cuadrado de h. Esa es la integral que deberían saber. Nada más. Es más, deberían saber no esa, el recíproco. ¿No es cierto? Porque el h de esta función va a pasar para otro lado. En realidad esa necesitaría. Pero si se necesita que yo les dé la integral, se las doy, no tengo ningún problema. Si es muy difícil, yo no quiero que se queden estancados tratando de resolver una integral. H es la altura máxima. Son los 5 metros. Eso es constante. H, minúscula, es función del tiempo. Lo que pasa es que h en el tiempo igual 0, al principio es igual al h mayúscula. Después va a ser siempre menor. Y fíjense a ver si les hace sentido el gráfico. El gráfico dice, con respecto al tiempo, cómo varía la altura. Les da que al tiempo el 75% de lo que había originalmente en volumen, porque eso está diciendo el volumen, no la masa. A ver, espérense, aquí hay algo interesante. Miren, en ese momento cuando lo interpreté, fue distinto a cómo lo empecé a plantear ahora. El 75% respecto al volumen. Entonces, hacen el balance de materia y lo transforman a volumen y el 75% sale, o alguien puede haber respondido el 25%. Ahora, como está másico, ese volumen debería corresponder al 75% de masa. Así que lo pueden chequear también, que es un súper buen ejercicio para chequear un montón de información. Pero mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Les hace sentido la forma de la curva? ¿Ustedes han observado como un... Piensen en un embudo. El tanque cónico es igual que un embudo. Piensen en eso. ¿Han visto alguna vez cómo se descarga el líquido cuando está lleno un embudo? Guillermo, tú que dijiste que lo has visto, ¿te hace sentido el gráfico? Fíjense, al principio, o gran parte del tiempo, mientras se está vaciando, es bastante constante, no es una línea recta esta, pero es bastante constante la tasa a la cual disminuye la altura. Pero a medida que me acerco al vaciado final, se apura. ¿No es cierto? Está alineado con la observación. No sé si se han dado cuenta que empieza a bajar y como que a última hora, boom, como que se descarga más rápido. Eso es. Entonces, la función matemática hace sentido con la realidad y eso es cuando nosotros decimos nuestro modelo representa muy bien la realidad. Y nos dice ahí que para el 75%, esa altura que aparece acá, 1,2 metros, o sea, tiene 5 metros y cuando va en 1,25
255, o sea, está súper exacto, pero casi 1,3 metros, ahí yo llegué al descargar 75% de lo que había. No es evidente, si se fijan, si nosotros tuviéramos un tanque cilíndrico, es mucho más fácil darse cuenta. Pero en el tanque de estas características que es distinto, necesitamos hacer un modelo. Entonces, cuando ustedes les toque, fíjense si ustedes tuvieran un estanque de esta manera. O tuvieran un estanque de esta manera. ¿Cómo van a plantear? ¿Cómo va a ser evidente el nivel que tengan adentro? ¿Cuánto va a estar vaciándose? ¿A qué tasa? ¿En qué tiempo se va a vaciar? ¿O en qué tiempo va a estar constante el nivel? Necesitan plantear un balance de materia para una geometría rara. Y tienen que averiguar cómo es esa geometría rara. ¿Por qué yo tendría un tanque de estas características? ¿Por qué creen que pueden existir? Porque es mucho más fácil hacer un estanque o tanque de sección transversal constante y circular. Y no me hago problemas. Es más, uno diría, oye, pero por geometría, ¿por qué no hacemos un tanque de sección transversal cuadrada? ¿Para qué? Entonces, varias preguntas en una. Varias preguntas en una. Entonces, dígame, partamos por aquí por la sección transversal cuadrada. ¿Por qué no se hace sección transversal cuadrada y sí se hacen casi todos los tanques en sección transversal circular? ¿Por qué mientras menos esquinas mejor, Estefan? Entonces aquí viene un concepto que ustedes deberían pensar en forma física. Ya lo van a ver. No, la menos turbulencia. De hecho, Francisca, las turbulencias a nosotros no nos interesa que existan, pero que no existan volúmenes muertos. Depende de los procesos, pero primero que todo, la primera razón tiene que ver con presión. ¿Se acuerdan cómo ustedes definían presión? Lo vimos al principio del curso, pero también en física lo vieron. ¿Cómo se define la presión? Es una fuerza por unidad de área. Y esa fuerza es perpendicular a la superficie. ¿No es cierto? Entonces, ¿la presión sería igual en todas partes en el tanque de sección cuadrada o no? Y comparen ese concepto en el tanque de sección transversal y circular. Entonces, lo primero que todo, claro, las esquinas, lo que en un principio había dicho Stefan, que mientras menos esquinas mejor, claro, la presión es distinta en cada punto. Por lo tanto, cuando trabajamos en sistemas donde la presión es más alta, nuestro estanque de sección transversal cuadrada no tienen la misma presión en todos lados. Y eso mecánicamente inestabiliza y también puede producir daño. Ya, primer check para la sección transversal circular. Segundo, cuando agitamos, hay muchos procesos donde se agita, ahí es donde se producen volúmenes muertos. ¿Se acuerdan del ejercicio pasado donde suponíamos que la mezcla era perfecta? En un tanque de sección transversal cuadrada no hay mezcla perfecta porque hay volúmenes muertos. Si ustedes pudieran sacar con una radiografía de las líneas de flujo, verán que se está moviendo el fluido, pero en las esquinas posiblemente haya fluido que nunca se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros le llamamos volúmenes muertos. Incluso existen estanques de sección transversal circular. Entonces, con mayor razón están en tanques de sección cuadrada. Entonces, los tanques de sección cuadrada más encima requieren, si bien es cierto, lo cilíndrico requiere una forma de manufactura distinta, estos requieren soldadura y cosas por el estilo que también se pueden romper, por lo tanto, la hermeticidad del sistema también es más dudosa. Entonces, por un montón de razones de operación, elegimos estanque de sección transversal cuadrada y constante. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. Ahora, ¿por qué yo querría dificultar la situación? Con tanques con sección transversal que varía, pero se mantiene la curvatura, por decirlo así. ¿Por qué yo querría hacer estanques de ese estilo? Son casos muy particulares. ¿Se les imagina? No necesariamente tienen que saberlo. Entonces,
parte del análisis que uno y modela los sistemas, que parte con un balance de materia y después se le agrega un balance de energía, como mínimo, uno genera simulaciones de estas ecuaciones y se da cuenta si genera un modelo. No necesariamente van a modificar el flujo de salida, tiene que ver con las presiones internas. Entonces, ¿dónde se da esto? ¿Dónde se da mucho? En reacciones nucleares sobre todo. Ustedes ven un dibujito que en planta nuclear que parece esto y ahí sale el signo de Gallo Hazard, pero eso es una torre de enfriamiento, ya lo hablemos. Pero existen estanques de esta manera y tiene que ver que cuando uno modela, lo que quiere es que las presiones sean iguales en todo el área interna del estanque. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno modela la presión que ejerce, o sea, eso indica también que no hay distribución homogénea dentro del estanque de la reacción nuclear, por ejemplo, donde se da mucho este tipo de estanque. Entonces, los que están más, se cierra el estanque, o sea, está más apretado que como una cintura, en esa zona quizás haya mayor las perfiles de presión son mayores. El valor absoluto de la presión es mayor en ese punto, por lo tanto se requiere reforzar, pero se requiere también que tenga una forma particular. Son casos muy raros, pero existen, donde los estanques tienen secciones raras. Entonces para eso requerimos la única forma que para estudiar algo tan simple como el vaciado, un modelo basado en balances de materia. Así que al menos van a usar un modelo cuando tengan estanques raros y cuando tengan una sección transversal circular con mayor razón, pero ahí se hace mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que los conceptos son transversales, no cambian, solamente la geometría podría complicarnos la vida, pero en general, ustedes se van a topar con estanque cilíndrico de sección y sección transversal circular. ¿Ya? El dibujo no está muy bueno, pero se entiende que se refiere a un cilindro. La otra geometría típica que hay son esferas. Es un poquito más complicado la esfera porque ahí parece más un elipsoide, pero en realidad me quiero referir a una esfera. Cuando tienen un tanque elíptico, de sección transversal elíptica, que se diferencian también. La dificultad siempre está en la geometría, no en el balance de materia. Pero el balance en materia y consistentemente los pasos para resolverlo nos dan un modelo, como el que está acá arriba. Recuerden, miren, esto que está aquí es un modelo de cómo va a evolucionar el vaciado en un estanque de sección transversal cónica. ¿De acuerdo? Listo. Espero haberles transmitido bien esto y que ustedes pueden chequear la matemática. Pero para mí siempre hace mucho más interesante, independientemente que ya tenemos otro modelo, hasta ahí va a estar bien, lo resolvemos, yo les puedo pasar la integral, lo podemos hacer, ningún problema. Pero para mí mucho más interesante después analizar, esta es la dinámica, la altura cómo varía con respecto al tiempo, y eso lo vamos traduciendo en un volumen o lo vamos traduciendo en una cantidad de materia. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿cuál sería como la explicación como física de por qué al final se vacía más rápido? No, solamente, a ver, la ¿O física, es como por el modelo matemático nomás? queda menos agua. Recuerda primero, fíjate que, ¿sabe de qué depende? No solamente depende, aquí estamos suponiendo que, el flujo de salida te lo está diciendo. Déjeme borrar la pluma aquí. Déjame volver un poquito antes porque está interesante tu pregunta. Digamos, no es tan evidente la respuesta. Fíjate que el flujo implícitamente te está diciendo cómo es la apertura acá. Si la apertura fuera muy pequeñita, hasta muy cerca de la apertura en altura, la tasa va a ser más o menos constante.
pero la tasa se apura rápidamente en nuestro análisis que está acá, más o menos de esta situación aquí. Como por aquí yo identificaría que, a ver, por acá arriba, no sé, no es exacto, pero visualmente uno identificaría que ahí como que la tasa empieza a apurarse. Lo más probable es que la sección transversal sea muy parecida o igual a la de la apertura. ¿Se entiende? Entonces ahí se vacía más rápido. Mientras la sección transversal es más grande, es casi lineal, pero cuando se iguala, se apura, porque después ya es más chiquitita. ¿Se entiende, no? Entonces depende, físicamente depende mucho de la apertura que haya para el vaciado. En este caso no nos dan la apertura, lo cual sería un problema súper choro también, porque ustedes le digan, oye, la sección transversal de la parte del inferior de la sección cónica tiene tal área o tiene un diámetro dado. Ustedes calculan el área, y no sé si ustedes saben que para saber el flujo, de algo que pasa por el área, si les pueden dar la velocidad o algo por el estilo, siempre se puede arreglar para tener un flujo. Entonces aquí no les dan la geometría de esta sección donde justo está saliendo el agua, pero sí les dan este flujo, y este flujo implícitamente está indicando más o menos a qué se refiere eso. Se podría sacar, a ver, yo creo que se puede sacar cuál sería el área de ese orificio pequeño. Pero nuevamente, cuando la sección transversal del líquido que se está vaciando se iguala a la de la salida, ahí empieza a apurarse el vaciado. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Súper. Que bueno, una pregunta de curiosidad, me gustan cuando, cuando son curiosos. Súper. Ya, vamos a este que es muy interesante. Y el último ejemplo que les voy a hacer hoy día, para su conocimiento, anecdóticamente, una vez el profesor, yo, voy a hablar en tercera persona, pero una vez planteé un ejercicio a partir de este ejemplo, pero lo hice con 3 estanques, y resultó que eran 3 ecuaciones diferenciales acopladas, pero eran una tarea, entonces era casi como un trabajo de investigación. Y ahí sí la pudieron usar Wolfram, las personas que usan Wolfram pueden resolverlo, pero no le di tanto puntaje porque no todos podían hacerlo. Pero plantear las ecuaciones no es evidente, pero tampoco es tan difícil. ¿A qué me refiero? Fíjense en la situación física. Dice, 2 tanques conectados en serie, están conectados. El volumen del líquido de cada tanque permanece constante debido al diseño de la línea de desborde. Ustedes cuando necesiten llenar un estanque que está acoplado, o necesiten llenar una chaqueta, ¿no saben lo que es una chaqueta de un estanque? Es como un doble estanque que está uno dentro del otro, por decirlo así. Y se sella, y por el espacio que queda entre los 2 estanques se hace pasar un líquido. Generalmente eso es para calentar o enfriar lo que está dentro del tanque principal. Eso se llena de abajo hacia arriba, ¿ya? Para que se llene completamente. Lo mismo acá, cuando uno quiere rebasar, se llena de abajo hacia arriba. Bueno, este se va a empezar a llenar ahí, pero la entrada tiene que estar abajo. Si la entrada estuviera arriba, no sé físicamente qué pasaría. En este caso particular yo creo que no tendría ningún problema, pero en general ese tipo de cosas, las chaquetas que tienen los tanques se llenan de abajo y salen por arriba. Bueno, en este diseño lo que le están diciendo es, debido a esto se mantienen, vamos a suponer que se llenan los estanques siempre. Fíjese primero, se empieza a llenar y empieza a pasar el líquido hasta acá. Y esto se llena y sale. Por lo tanto, por lo menos, podemos suponer que están llenos los estanques, hasta la línea donde están la salida del tanque 1 y la salida del tanque 2, hasta ahí están llenos los dos en algún momento. Les dicen que cada tanque está lleno con una solución que contiene 10 libras de A. Y cada tanque tiene un contenido de 10 galones de solución acuosa. O sea, cada tanque de 10 galones y cada tanque empezó con 10 libras de A. Empezaron en las mismas condiciones. Si entra agua fresca a una tasa de 10 galones por hora, o sea, si empezamos a agregar agua, la unidad de galones, ¿qué es lo que es? ¿Galones qué representa? ¿Se acuerdan? Volumen. Si lo quieren pasar a metros cúbicos, ¿cuál sería la primera pregunta que les vendría a la cabeza al momento de estar resolviendo esto? Posiblemente podemos resolver el problema sin cambiar las unidades, pero si necesitaran cambiar unidades, ¿cuál es la primera duda que les vendría?
¿Alguien ha tenido la oportunidad de comprar en el extranjero donde usan galones? Por ahí me dieron un dato de los 4 litros. Es al revés, 4 litros es un galón, aproximadamente. Entonces, si alguien tuvo la oportunidad, o si alguna vez en la vida visita Inglaterra o Reino Unido, donde aún no usan galones, mucho menos que en Estados Unidos, el galón británico es distinto al galón de Estados Unidos, aunque no lo crean. La transformación de unidad no es la misma. Entonces, la primera situación, cuando ustedes están viendo la transformación de galones, ustedes tienen que definir qué galón. ¿Galón británico o galón de Estados Unidos? Pero en general, en su cabeza, ahora no vamos a transformar unidad, no es necesario, pero en su cabeza, en general, piensen 4 litros un galón. ¿Ya? Entonces, como un bidón. Nosotros podemos conseguir en el supermercado bidones de agua mineral. Sí, es terrible la cosa, Camila, porque realmente son unidades súper arbitrarias. En su momento fueron útiles, pero claro, si no hay estandarización, surgen este tipo de problemas de transformación de unidades. Pero para que ustedes se imaginen el tamaño, cuando si alguien compra bidones de agua mineral, en general vienen en 5 litros o 6 litros. Entonces esto es de 4, un poquito más chiquito. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, 10 galones, cada uno tiene 10 galones de solución a cosa, y cada solución tiene 10 libras del compuesto A. ¿Ya? Empieza a entrar agua a una tasa de 10 galones por hora. ¿Cuál es la concentración de A en cada tanque al término de 3 horas? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Dice, suponga mezcla completa en cada tanque, obviamente para que en todo lugar del tanque sea la misma concentración, e ignore cualquier cambio de volumen con la concentración. O sea, por el hecho que haya sólido disuelto, no va a hacer que cambie el volumen. No hay cambio, lo cual en la realidad existe. O sea, piensen ustedes un vaso y le empiezan a echar azúcar. Vaso con agua, empiezan a echar azúcar. Está muy cerca de rebasar, y si le echan mucho azúcar va a rebasar, porque está entrando materia que ocupa volumen también, ¿no es cierto? Pero aquí les dicen que desprecien ese efecto, simplemente para que sea más simple resolver. Fíjense lo que sucede físicamente. Los dos están en la misma condición inicial en cuanto a concentración, pero si yo entro agua, el primero que empieza a disolverse es el estanque 1. Si se fijan, se disuelve, pero a la vez, como está lleno, empieza a pasar al otro lado. Entonces empieza a pasar una mezcla con esta concentración al otro lado, y de a poquito se va disolviendo. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Se disuelve y cambia la concentración, disminuye la concentración del estanque 1 y la de la 2 también. Eventualmente el estado estacionario sería cuando T tiende a infinito, los dos van a volver a tener la misma concentración más diluido. Pero al principio se va a diluir más rápido el primer estanque que el segundo, porque el primer estanque se contactó primero con ese flujo de agua. ¿Ya? Muy interesante el problema. Y para resolverlo también. Entonces, hay que hacer el balance en materia para el compuesto A, que en este caso, dada la concentración. ¿Cuál es la concentración inicial? No está explícito. ¿Cuál sería la concentración de A? Una libra por galón. Eso es bien. Aquí me lo respondieron directamente. Esa sería la concentración, la más simple de usar, y usamos estos supuestos. Pero fíjense, si uno quiere irse al detalle, porque alguien podría pensarlo, hacer la segunda derivada en el pensamiento, uno habla de esa manera. Dice, si hay 10 libras de A y cada tanque contiene 10 galones de solución acuosa, alguien puede decir, ok, 10 libras de A más no sé cuánta cantidad de agua suman 10 galones. Y empieza a hacer la concentración y posiblemente les cambia un poquito, pero no nos hagamos problemas. 10 libras en 10 galones es 1 libra por galón de A. Esa es la concentración, y esa es la concentración que nosotros consideraríamos como condición inicial para esa concentración A que yo llamé aquí 1, que es la concentración de A en el estanque 1, y C sub A
2, que es la concentración de A, el estanque 2. Entonces vamos al balance de materia. Fíjense, ¿están de acuerdo con eso? Hay una cuestión de notación aquí nomás, que usted, cada uno puede usar la que necesite, pero, o la que quiera, pero siempre es que sea consistente y clara. Para el estanque 1, ¿cómo varía la cantidad de materia del compuesto A con respecto al tiempo en el tanque 1? Se debe a que sale un flujo de A del estanque 1. ¿No es cierto? Estamos viendo cómo varía A, no el agua, solamente A. Entonces, A no está entrando nada de A, porque es agua. Y ese es algo interesante que posiblemente nos podríamos equivocar al principio. Por lo tanto, si A no está entrando, solamente está saliendo del recuerden, si ustedes hacen, esta es nuestra frontera, cada uno de los estados. No está entrando nada de A, pero sí sale. Por eso el primero. En cambio, para el segundo estanque, la cantidad de A que hay con respecto al tiempo se ha de ver al flujo que viene del estanque 1 y el flujo que sale del estanque 2. No sé si para ustedes es evidente este balance, pero tenía su pequeña dificultad. Por eso uno tiene que hacer un buen dibujo y darse cuenta físicamente qué está sucediendo. Quizás lo que aquí no hemos demorado en el análisis, pero obviamente entre más práctica, más rápido podemos hacerlo. ¿Qué es lo que es CA por B? CA, la concentración, por B. Esto está en libras por galón. Y esto está galón. Parece gol, ya, galón. Libras, masa. Lo mismo que antes, que la masa la expresamos como densidad por volumen, también se puede expresar en este caso por una concentración volumétrica por volumen. Muy bien, Francisca. Entonces, pasamos todo a las variables que nosotros tenemos del problema, que es mucho más fácil expresarlo en las concentraciones. Lo mismo que la masa de A, que está acá, es el flujo total por la concentración. ¿Qué tenemos ahí? Libras de A por volumen, por galón. ¿Cómo estaría el flujo? El flujo que aparece acá, el flujo másico. Este no es un igual, no, permiso, voy a borrar acá. Concentración por M punto. Quizás es una denotación acá. ¿Qué sería este? Sería más bien el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Aquí debería salir un M sub V. Yo creo que lo voy a cambiar para que ustedes no se... Esto sería galones por hora. Entonces, ¿qué nos quedaría? Libras de A por hora, y al otro lado nos quedaría libras de A por una unidad de tiempo, que serían horas. ¿Ya? Voy a cambiar eso para que no se confundan. Este es un flujo volumétrico. ¿Y por qué lo podemos usar? Porque en realidad, recuerden, lo que necesitamos es determinar flujos de materia. ¿Ya? Ya tengo dos cosas que actualizar en la clase para que la veamos. Entonces, nos queda poquito. El volumen de cada estanque es constante, no cambia, sale el día afuera, vale 10 galones. El flujo que está entrando, aquí es una coincidencia que es el mismo número, 10 galones por hora, aquí está. Entonces, ¿qué nos queda si nosotros lo ponemos el modelo? Que el cambio de la concentración de A en el primer estanque es igual a menos la concentración en ese mismo estanque. Fíjense la causalidad, no es evidente que el modelo quede así, bueno, cuando lo armamos, pero quedan en función solamente de las concentraciones. Entonces,
Claro, flujo volumétrico por concentración volumétrica te queda masa. Si lo importante es que las unidades queden en masa. Sí. El balance de masa, de nuevo. El flujo másico de A es concentración por el flujo volumétrico. Eso es. Es lo mismo. Aquí está el flujo volumétrico. A mí se me olvidó colocar aquí. ¿Pero por qué? Porque es concentración por volumen nos da la masa. Este sí está bien. La masa de A, el flujo másico. Bien. Fíjense que no era evidente. La primera ecuación que es igual a menos dCA dt es igual a menos CA en el primer estanque. Y en el segundo estanque es la diferencia de ambas concentraciones. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ya sabemos que para ambos casos, la condición inicial de A en el primer estanque con respecto a la condición inicial en el segundo estanque, en ambos son 1 libra por galón. ¿Ya? Tenemos dos condiciones iniciales que son el mismo valor. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Estas no están acopladas completamente, pero una depende de la otra. Significa, yo resuelvo la primera y luego puedo resolver la segunda. En el caso que yo les comenté al principio de este ejercicio, si tengo 3 estanques, van a ser 3 ecuaciones, pero la segunda ecuación, la tercera ecuación es CA2 menos CA3. Entonces, hay que resolverla simultáneamente, y eso es difícil. Aquí al menos tienen la posibilidad de resolver la primera en forma independiente y la segunda la resolvemos después. Y así queda. Les dejo tarea para la casa que ustedes resuelven la parte matemática. Pero miren qué bonito cómo queda el gráfico. En el estanque 1 parten en la misma concentración. Es mucho más rápido como se diluye. O sea, baja la concentración con respecto al tiempo. Ahí están las 3 horas y uno puede ver directamente al lado cuál es la concentración. El estanque 2 se demora más en diluirse, pero eventualmente en el tiempo, fíjense, aproximadamente aquí todavía hay una pequeña diferencia, pero de 10 horas en adelante, ambos estanques llegan al estado estacionario, o sea, concentraciones constantes. Y en este caso se diluyeron completamente. La masa se puede expresar como densidad por volumen, o se puede expresar como concentración volumétrica por volumen, ¿no es cierto? Si le ponemos un puntito, esto también es punto. Esto lo podemos llamar un flujo volumétrico. Quizás para que no se confunda, generalmente lo usan con Q, con gasto, cosas por el estilo. Voy a cambiar la notación para que se note que es un flujo volumétrico. Entonces, si yo tengo libras por galón, por hora, perdón, es lo mismo que yo tenga aquí libras por galón, en la concentración, por galones por hora. Sigue siendo un flujo másico, ese producto. Elizabeth hace una pregunta respecto de, al estar la entrada abajo, mientras se va llenando, no siente la presión del líquido. Pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, no es que no se dice sentir, pero claro, ejerce una presión el líquido, pero eso es un hecho. Pero sí, si quieres que responda a tu pregunta, es sí, pero ¿por qué te surgió esa duda? ¿En qué puede afectar a esto? ¿Cómo entra el flujo, tú dices, y no se devuelve? ¿Esa es tu preocupación? Bomba. Se bombea el flujo. Se bombea, no es que sea natural. Estamos obviando ciertas situaciones que son prácticas. Y claro, para que entre un flujo tú necesitas una bomba, para que venza ahí lo que es la presión y la fuerza de gravedad, por decirlo así. El líquido va a caer. Para llenarlo necesitas que ese flujo que viene entrando se produce porque hay una bomba en alguna parte antes de. ¿Ya? Bien, está buena la pregunta porque eso indica que son situaciones que uno tiene que plantearse, decir, oye, ¿cómo está sucediendo esto? Ya, ok, las cosas no suceden porque sí. ¿Ya? Este gráfico lo encuentro muy bueno.
Entonces, si se fijan, así va variando, y es la resolución de estas ecuaciones diferenciales, no es nada más que eso. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta final? Estamos casi la hora y alcanzamos. Ahí está, ahí está el valor preciso. Para las 3 horas, la concentración del estanque 1 va a ser 0.05 libras por galón y en la concentración del 2 es casi 0,2. Va a haber harta diferencia en la concentración entre horas, pero fíjense, a las 10 horas se va a haber diluido casi por completo los estanques. ¿Listo? ¿Preguntas finales? La clase la voy a corregir ahora mismo y la subo en, no sé, media hora máximo. ¿Ya? Ahora puedo hacerlo de inmediato. A veces cuando me demoro es porque estoy haciendo otras cosas también, pero lo voy a tratar de hacer ahora. ¿Listo? Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana, el martes feriado. Nos vemos jueves. Después el fin de semana no es largo porque el lunes hay clases. Les vaya bien. Chao.